Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo al Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar un poquito de filosofía de la medicina, pero vamos a ofrecer una reflexión que es más quizás una invitación a plantearnos la cuestión de la medicina, pero sobre todo de la salud, de la vida sana, desde otro prisma, quizás un prisma un poco más diferente o alternativo al que estamos habitualmente acostumbrados, que una descripción fenoménica de lo que hay, porque lo que hay es, bueno, pues ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Hay una concepción de la salud que está arraigada en una antropología previa, en una concepción concreta del ser humano, y en función de cómo se considera lo que es el ser humano, cómo se define al ser humano, en función de eso, pues así se entiende lo que es la salud, lo que es la sanidad y lo que es la enfermedad, ¿no? Y entonces todo el panorama, diríamos, sanitario o de relación con la salud, con la sanidad del mundo actual en el que estamos viviendo, se concibe como una lucha o un combate contra la enfermedad y un combate que además se libra pues prácticamente de modo exclusivo desde el ámbito farmacológico, ¿no? De la farmacopea, es decir, como administración de medicamentos, que bueno, que salvo algunos casos excepcionales que sean medicamentos naturales, pues la mayoría son, como todos sabemos, drogas. El concepto del ser humano o la antropología en la que está asentado el concepto actual de salud en nuestro tiempo, en el mundo industrializado, es un concepto absolutamente mecanicista. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos anteriores. El ser humano se concibe de modo total y exclusivo según los que, diríamos, detentan el poder de decidir o de expeler el certificado de ciencia, han decidido lo que se ha considerado en la actualidad racionalidad científica, que sería, por cierto, también un tema aparte para ser tratado también en otros vídeos que amenazamos con hacerlo, sobre qué es la racionalidad científica y cuáles serían sus, diríamos, pues sus ítems o sus rasgos particulares o sus características definitorias, etcétera. Pero como lo han estudiado en la década de los 60 los filósofos de la Escuela de Frankfurt, como hay una relación muy estrecha entre la ciencia y el sistema de poder, ¿no? Todo lo que los frankfurtianos estudiaron acerca de la diferencia entre la razón objetiva y la razón instrumental, ¿no? Y el papel que tiene ahí la concepción habitual de la ciencia, ¿no? Lo de la ciencia y tecnología, ciencia e ideología, que hablase el alemán Jürgen Habermas. Pero nosotros nos vamos a quedar un poquito más para acá. Es decir, dando por supuesto que todo el mundo entiende que estamos hablando de que lo que consideramos científico o lo que es lo que el sistema ha considerado ciencia, un tipo de manera de entender la ciencia muy reducido al modo en el que el poder así lo concibe y que a su vez va de la mano con una antropología que podríamos llamar mecanicista o materialista del ser humano. Solo y exclusivamente se atiende al cuerpo, a su estructura orgánica o mecánica o maquinal, por así decirlo, o mecánica, y en función de eso, pues como somos una máquina exclusivamente, desoyendo, por ejemplo, pues voces tan importantes como la del neurólogo Antonio Damasio, que en su obra del error de Descartes afirma que no tiene ningún sentido abordar el tema del cerebro obviando, por ejemplo, nada más y nada menos que la cuestión mental. Pero bueno, en la ciencia actual, la antropología que la sostiene es la que mantiene una visión del hombre, como digo, materialista, mecanicista y mecánica. Somos exclusivamente una máquina. Y entonces, así entendido, la salud sería, o la vida sana sería, el buen funcionamiento de la máquina, pues algo parecido como cuando llevamos el coche a hacer una revisión, una ITV, y le miran los niveles del agua, del aceite, del líquido de freno, de a ver la marcha, la dirección, lo otro, a ver si la máquina está bien engranada, ¿no? Cuando hay un fallo de engranaje, lo que los griegos llamaban un fallo en la homeostasis, en el equilibrio de la máquina, pues entonces a eso lo definimos como enfermedad, y entonces la sanidad es interpretada como la lucha o el combate contra dicha enfermedad, que se hace única y exclusivamente o bien por la administración de fármacos, cuando se trata de enfermedades que son de, diríamos, atención directa o corta, o bien si es algo ya más traumático, en lo que hay que hacer alguna intromisión en el organismo humano, pues con cirugía. Pero se acabó. Es decir, y de hecho, si os dais cuenta, todo el sistema político relacionado con la salud funciona así. Los ministerios de sanidad de los gobiernos de los países industrializados
se atienen a este concepto de racionalidad científica, según el cual, bueno, pues la red hospitalaria y clínica y de atención sanitaria a la ciudadanía se basa simplemente en ese tipo de pruebas orgánicas, como he dicho antes, totalmente desprovistas de la más mínima atención a las cuestiones mentales o psicológicas, no digamos ya a la dimensión de la interioridad o interiorización de la vida humana, lo que en otros contextos hemos llamado espiritualidad, que no tiene nada que ver con religión ni con ninguna otra cosa parecida, pero que eso no se tiene en cuenta en absoluto a la hora de abordar lo que es el ser humano y por tanto lo que es su salud. Así entendido, pues uno va al médico, el médico sabe qué te pasa, pues me pasa esto, el médico observa la máquina y el médico receta la administración de unos medicamentos que después pues algunos estarán más o menos ayudados o cofinanciados por el Estado, otros no, pero que nos los dispensarán en una farmacia y entonces, bueno, pues por esa vía farmacológica pues se entenderá la salud como la recuperación, ¿no?, de ese equilibrio que ha roto la enfermedad. Frente a esto, nosotros queremos proponer una visión diametralmente distinta. Para ello habría que empezar, lógicamente, por proponer una antropología distinta. El ser humano, naturalmente, tiene esa dimensión, o tenemos esta dimensión mecánica o maquinal o corpórea. Es obvio que tenemos este cuerpo y que el cuerpo es con todos sus componentes bioquímicos y bioeléctricos y con todos sus componentes neuronales, hormonales y de todos los subsistemas que lo forman, pues obviamente forma una unidad en lo que somos, en la unidad última que somos, que hay que atender, que hay que escuchar, que hay que acoger, pero no somos exclusivamente eso. Entonces proponemos integrar en la antropología que proponemos, para empezar, la visión mental. Pues siempre se ha dicho aquello de mens sana in corpore sano, pero también queremos proponerlo al revés. Es decir, no solo mente sana en un cuerpo sano, sino también cuerpo sano en una mente sana. Es decir, la interacción, como dice Antonio Damasio, es tan brutal y tan unitaria y tan holística entre los aspectos mentales o psicológicos y los aspectos orgánicos, que tú puedes ir a la unidad que somos, que es el ser humano, desde cualquiera de las dos vías. No hay que reducirlo exclusivamente a la vía orgánica. Por tanto, una vida en la que hemos atendido, como dice el doctor Chopra, Deepak Chopra, hemos atendido a la primera causa de, diríamos, de mal funcionamiento o de disfunción de nuestro sistema inmunológico, que es el estrés. Si atendemos al tema del estrés, hemos ganado infinitamente en salud mental. Y me explico. Como dicen muchísimos médicos, con el doctor Chopra entre ellos, nosotros venimos equipados por naturaleza de un sistema de defensa maravilloso, que es el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico funciona bien, pues en la mitad de las enfermedades, bueno, la mitad es una forma de hablar, un buen número de las enfermedades no las podríamos ahorrar, pero el sistema inmunológico no es un sistema invulnerable, de hecho es tremendamente vulnerable, y a una de las cosas que más vulnerable es al estrés. Cuando nuestra vida moderna, actual, está sometida a parámetros de estrés a veces bastante insoportables, esto está generando la famosa hormona del estrés, que es el cortisol. Eso debilita nuestro sistema inmunológico, y esa debilidad del sistema inmunológico pues propende a permitir que sucedan las enfermedades y la mala vida o la mala calidad de vida. Pero la cuestión del estrés no es una cuestión orgánica, la cuestión del estrés es una cuestión psicológica, fundamentalmente psicológica. Esto es un tema ya más largo y que requeriría un desarrollo ulterior bastante más profundo, que no cabe en este vídeo concreto de hoy, pero que atenderemos también más adelante. A saber, pues los mecanismos mentales de afrontamiento del estrés, técnicas de afrontamiento del estrés y formas de afrontar la realidad de la vida cotidiana en la que estamos hoy día todos metidos e incardinados, que puedan permitirnos un disfrute y un saboreo de la vida desde la paz interior, desde situarnos en nuestro centro, en nuestra profundidad, desde aprender a fluir con lo que la realidad es, y de un montón de principios que están más allá de lo estrictamente médico, tal como el sistema actual entiende lo médico, pero que tienen mucho que ver con lo psicológico, que tiene muchísimo que ver con una vida plena, llena de entusiasmo, de paz interior, de serenidad, de buenas relaciones, de lo que llamamos calidad de vida. Entonces, factores tan importantes como, que en este caso son orgánicos, pero que influyen absolutamente en una buena calidad mental de la gestión del estrés, como una buena alimentación a base de alimentos preferentemente naturales a procesados, preferentemente frescos en conservas, bueno, pues con una preponderancia de la verdura, de la fruta, de los cereales, de los hidratos frente
a las grasas y frente a los azúcares, a los alcoholes, a las bollerías y a todo esto. Después un sueño adecuado en calidad y cantidad, no nunca menos, en el caso de los adultos, pues nunca menos de 7 horas diarias. Y luego pues una vida que no sea la vida sedentaria a la que estamos acostumbrados hoy, ¿no? Hasta de echar horas y horas delante de un ordenador o en una mesa, en una oficina, sino incorporar el movernos, la vida del deporte, el ejercicio, etcétera. Y yo, por supuesto, añadiría, y con muchísimo énfasis, el dedicarnos todos los días un rato a la meditación, al encuentro con nosotros mismos, con nuestra interioridad, y hacer varios parones a lo largo del día para hacer largas respiraciones, aunque sean solo 2 o 3 minutos en medio del trabajo, en la parada del metro, en la cola del pan, pues 2 minutos de respiración profunda y abdominal, como lo que hemos hecho en las meditaciones que ofrecemos en este canal, para que pues nuestro interior se serene, se tranquilice, se sosiegue, y desde ahí pues podamos un poco cortar esta dinámica un poco enloquecedora de la mente que no para constantemente y que al mismo tiempo agita un cuerpo que a su vez vuelve a agitar la mente. Entonces, con una alimentación correcta, con una vida con deporte y con ejercicio físico, con una buena calidad y cantidad de sueño y de descanso, con ejercicio de relajación a lo largo del día y con la práctica del zazen o de la meditación diaria, sin ninguna duda nos sería muchísimo más fácil afrontar el estrés y sobre todo aprender a enfocar pues la vida diaria que tenemos con una aceptación, con una fluidez y con una capacidad pues un poco de entrorizar en esta vida cotidiana desde la positividad, desde el pensamiento constructivo, desde la realización, desde la aceptación, desde el abrazo a lo que es, y no desde el rechazo, desde el miedo, desde la angustia o desde la ansiedad, ¿no? Finalmente, si incorporamos también la dimensión espiritual, pues entonces le daríamos una especial importancia al soltar los miedos y los deseos, porque al incardinarnos en el presente que somos, pues no tendríamos que estar ni atados a miedos al futuro, ni tampoco a proyección de nuestra imaginación futura que desea que las cosas sean de un modo distinto como son. Entonces, a partir de ahí, no me cabe la más mínima duda de que nuestro cuerpo-mente estaría en una calidad de vida infinitamente mayor de la que tenemos, y desde esa perspectiva, pues probablemente entenderíamos la sanidad no tanto como la lucha contra la enfermedad, sino desde un punto de vista más profiláctico, como la prevención para que esa enfermedad no aparezca, porque estamos apoyando nuestro sistema inmunológico y estamos apoyando una calidad de vida mental sana y una profundidad de vida espiritual enriquecedora y plena. Dicho esto, habría que añadir más cosas también, como por ejemplo que nosotros, los ciudadanos, los pacientes, entre comillas, también nos comprometamos con nuestra sanidad y con nuestros procesos curativos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los ciudadanos, cuando se ponen ante el médico, van desde una actitud muy, muy, muy pasiva, ¿no? Al médico lo tenemos, yo creo que un poco inconscientemente endiosado, y parece como si nuestra vida fuese a depender exclusivamente de la opinión de ese doctor, que por supuesto no quiero que en ningún momento parezca que estoy haciendo yo una crítica a la medicina convencional o llamada científica, porque todos recurrimos a ella, y yo el primero, y sobre todo en casos graves no se nos ocurra a ninguno decir que no vayamos al médico o que no vayamos al hospital. No va a ir por ahí la cosa. No se trata de rechazar eso, sino de no reducir nuestra visión de la salud exclusivamente a eso, y de no ir a esa visión de la medicina y no ir al médico de una actitud pasiva en la que nosotros no tomamos parte para nada, como si no se tratara de nuestra propia vida. Pues que el médico nos explique, preguntarle nuestras dudas, nuestras inquietudes, darle también nuestras opiniones, y por qué no, poder participar también en las decisiones sobre nuestra propia curación cuando se trate de eso, o sobre nuestra propia calidad de vida cuando se trate de eso. De manera que proponemos una visión más constructiva, más performativa, más implicada, en la que el sujeto se hace cargo de su salud, y en la que, las opciones para tener una vida sana y de calidad no tengan por qué ser exclusivamente reducidas a droga y a farmacología. Bien, de momento, como se nos ha ido ya, como siempre, como casi siempre, el tiempo, lo vamos a dejar aquí, pero proponemos que esto sea una manera de enfocar la vida sana en adelante, para que, quizás, si no nuestra generación, la siguiente, pueda disfrutar de una calidad de vida tanto biológica como psicológica y espiritual infinitamente mejor y mayor que la que tenemos ahora.
Pues nada, muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por acompañarnos y un abrazo muy fuerte hasta el próximo vídeo.